Hoy estamos con Bertanelli Arboleda, una de las primeras graduadas, egresadas del programa de teatro de la Universidad de Antioquia. Digamos que eso va a ser muy importante para lo que va a significar toda su carrera artística. Berta, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Álvaro. Empecemos a hablar de Manrique. ¿Cómo era vivir en Manrique en los 60? Yo viví en Manrique del 61 al 69, solamente. Luego ahí tenía 61 a 69, son 8 años. 8 años nos bajamos a vivir a la Curva del Bosque, al barrio Miranda. Entonces, pero de todas maneras mis abuelos seguían viviendo en Manrique. ¿Cómo era? Muy bueno. Pues yo nunca tuve problemas con Manrique y siempre nos movíamos caminando de Manrique la 42 a Miranda en la 51, siempre caminando arriba abajo. Mi abuelita subía, subíamos con ella, bajábamos. Para mí no fue problema vivir en Manrique. Pero ese era un Manrique muy distinto al de los 80. Sí. Por eso me gustaría como que nos dibujaras un poco cómo era esa 45 de tangos, de música, de bares, de... No, pues es como un barrio donde uno decía que pasaba por el centro un poquito. Para el centro de nosotros un poco era la 45. La 45 con mucho comercio. Siempre ha habido mucho comercio. Antes era de tiendas y casas y estaba el teatro. ¿Cuál era el de ahí? El Lux. Y el Manrique, por ahí, sí. Ahí y estaba el teatro y había una iglesia más arribita que no me acuerdo cómo se llama, pero era como el centro, era muy rico caminar por ahí. Pues además como la confianza de uno sentirse en su propia tierra, como caminando en su barrio, como sin problemas de nada. Esa etapa de los 80 más o menos me tocó un poquito más de lejos. Mi hermana vivía allá en Campo Valdés, pero esa zona, o sea, todo eso ya sí se transformó, porque muchos de los trabajadores del señor Pablo, muchos vivían en Manrique y en Campo Valdés, pues además de San Diego y todo ese otro lado de arriba, pero muchos vivían allá. Entonces se volvió muy complicado. Mi hermana vivió ahí y fue muy complicado sentir que mis sobrinos inicialmente nacieron ahí y empezaron a crecer ahí, con complicaciones, digamos, familiares con ellos, por todo lo que significaba. Por llegar a pensar que muchos de los compañeritos de ellos, como sobrinos, pues que yo estaba muy, muy con ellos, porque mi edad era como mis primeros sobrinos y uno es como tía, es muy enamorada de ellos. Muchos de los amiguitos de ellos ya no están y mis sobrinos se lograron como salvar de toda esa época tan dura. Les tocó migrar Envigado y luego ya irse de acá, pero era muy, muy complicado saber que todavía tenía familia empezando a nacer en el barrio que había sido el de nosotros, pero que ya era de otros. ¿Cómo aparece en Bertanelli, hija de un policía, el deseo de la creación, del arte? ¿En qué momento aparece eso en esa niñez, en esa juventud? Bueno, como hija de policía, yo tengo como la figura de ese policía que era mi papá, que le decían el profesor, porque mi papá sabía escribir, ¿cierto? Mi papá logró hacer, yo creo que hasta tercero o cuarto primaria, y sabía escribir, tenía letra, esa como la letra Palmer, bonita, y los compañeros lo ponían a escribirle cartas a las novias, y era como todo el cuento de él, de su época de soldado y luego su época de policía. Entonces, como que esa figura de alguien importante escribiendo,
eso me pegaba mucho. Ese era como mi mayor orgullo. No solamente que mi papá fuera policía en la época que los policías eran confiables, sino que era eso, que él era el profesor, ¿cierto? Entonces, a mí me llevaban a la odontología de los policías, la salud de los policías, y la gente sabía del profesor, del que escribía cartas para los otros. Yo creo que de ahí me viene como esa idea de ser un poquito popular, popular en el sentido como lo que hablan en los colegios. Entonces yo en el colegio estaba para todo, todo el tiempo. El día de la madre, el día del padre, el día de la Santa Cruz, el día de lo que fuera, yo estaba ahí para lo que fuera. Y era muy insistente. Yo creo que eso siempre ha sido como un rol de mi vida, ser muy insistente en lo que quiero. Entonces, y mi mamá me alcahueteaba por decir algo como eso. Entonces yo necesitaba un vestido, un disfraz, mi mamá siempre me cosía, me hacía, y luego ya con mi hermano, que también se metió mucho en el cuento del teatro. Ese fue como el que me metió cuando yo tenía como entre los 12 y los 17 años. Mi hermano hacía teatro con un grupo de teatro que estuvo aquí hace muchísimos años, que fue como, pues se llamaba La Cosa. El grupo de teatro La Cosa y el grupo de la Ópera Blanca. Eso fue por allá en los 70. Y el grupo de teatro La Cosa lo dirigía un profesor que se llamaba Gustavo Escobar, que era profesor de la EPA. Y estuvo mi hermano y Grisales, ahí yo conocí a Jorge Iván Grisales. Y hacían teatro y me llevaban como a los ensayos, a las funciones. Y a mí me fue pegando, pues, mejor dicho, me fue como absorbiendo la realidad teatral. Luego ya empecé como aficionada en la Universidad de Antioquia, cuando eso empezó a dar la vuelta. Y empezó a dar la vuelta también en mi vida, porque ya para mis papás no era tan bueno. Esa cosa que había sido tan rica de que la niña, porque yo soy la más pequeña de las mujeres en mi casa, estuviera siempre haciendo cosas y recitando por ahí o cantando, lo que fuera, que ya se le volviera serio eso. Entonces fue problema pues entrar ya como en serio en el teatro. Entré con mi hermano no siguió y yo me quedé ahí y ya lo cogí como en serio, pues como que ya esta va a ser parte de mi definición de la vida, ¿cierto? Hay un momento en que es entrar a una carrera además muy nueva en la ciudad, desde esa primera generación que ya oficialmente se crea el programa de teatro. ¿Cómo era esa universidad, ese momento de hacer teatro ya, digamos, académicamente? Y contanos un poco de esa Universidad de Antioquia en ese momento, también con todos sus juegos de participación política, de creación, de profesores que incluso eran empíricos en su momento. Yo creo que para mí fue lo mejor que haya podido pasarme. Primero que todo, yo no había terminado bachillerato cuando pude entrar. Entonces eso fue como muy rico, no tener que pasar por ese momento de terminar un bachillerato y tener muchas dudas. No, yo acabando en un nocturno y ya en la universidad. La universidad era muy política, pues era como todo ese momento de donde todas las obras eran a nivel político, eran para hacerle pues como toda la propaganda, llamémoslo así, o cambiar o transformar todo el pensamiento crítico, digamos, de los estudiantes. Había muchas manifestaciones, pero yo entro en ese momento que la universidad piensa que el teatro se estudia, y ya no que el teatro es solamente la herramienta de trabajo político o trabajo en fábricas o de sindicatos y eso, sino que el teatro es un arte. Se tiene que volver un arte que por un lado forme a los sujetos que están dentro de él, para que esos sujetos que están en el teatro lleven el pensamiento en sus obras hacia otros lados, que no necesariamente tenía que ser una pancarta política, ¿cierto? Entonces es muy maravilloso, porque entramos y
se arma un pensum un poco, sí, empírico, con lo que sabían los maestros que estaban en ese momento, que eran aficionados, afiebrados y que ya de alguna manera habían entrado en la idea de el teatro como carrera, porque Luis Carlos había estado en México, en El Salvador, Gilberto había estado en México, Mario Yepes había trabajado también mucho con la ópera y Fernando Velázquez tenía como ese lado más empírico, pero desde el lado de la literatura y todo había estudiado, o sea, ya pensaba en el teatro como académicamente, ¿cierto? Entonces se crea un pensum que para uno era una maravilla porque era no solamente pensar que voy a actuar, pues me voy a parar en un escenario a actuar, eso era muy asustador. Entonces había que pensar que había que trabajar básicamente lo que llamábamos en ese entonces psicofísica y foniatría, como las dos herramientas fundamentales del actor. Entonces, más que entrar a hacer actuación, era psicofísica y foniatría. Y luego ya empezar en la actuación. Pero también empezar como ese otro lado de armar como un pensamiento desde el arte, la historia del arte, ¿sí? Como esa estructura de dónde viene la escena teatral, todos los griegos, toda esa historia, o sea, empezar a trabajar el teatro con saber uno desde dónde viene como esa esencia del hombre, mostrar en la escena los sentimientos, las emociones, todo eso. Yo tengo algo que yo sé que a ti te gusta mucho a esta hora de la tarde. No en Medellín. Pues pucha, la culpable que suba detalle en vacaciones. Todos los días en vacaciones me tomo una cerveza. ¿Por qué ese placer Salud. de una cerveza en vacaciones? No sé, es como sentir como el relax, heladita, tiempo de vacaciones siempre para nosotros, tiempo de vacaciones era verano, entonces nada más rico que en verano un sorbo. Y el mar. Esas cosquillitas. Y el mar, sí, eso era lo que uno pensaba en vacaciones, el mar, una cerveza y la contemplación. Entonces, en vacaciones, aunque no me vaya para el mar en mi casa, me acompaña una cerveza al rato de la contemplación. Muy bien. Por eso te la traje. Entonces aquí contemplemos el panorama. Berta arranca una carrera ya como actriz, pero también va muy rápidamente juntando a ser profesora. Profesora de teatro, trabajó en la EPA. Eh, ¿Qué te gusta más? ¿Actuar o enseñar? ¿O ser mamá? Ay, todo. Todo. O sea, digamos que el cuento de ser profesora, de ser maestra, yo me acuerdo y mis hermanas me molestan mucho porque me dicen, cumpliste lo que le dijiste a mi mamá. Yo le decía a mi mamá, yo voy a ser señorita. Yo voy a ser señorita y yo voy a ser señorita. Pues además era como el pensamiento de mi papá también, de que lo único que podíamos ser las mujeres era señorita, pues maestra. Entonces como en esa misma idea de mi papá, yo siempre decía, sí, listo, yo voy a ser señorita. A mi hermana sí le dieron, pues sí pudo estudiar en normalista. Y yo, pues como ya me metí con el cuento del teatro y mi papá ya eso se le volvió una cosa tan horrible, entonces ya era como una separación, entonces la educación suya corre por su cuenta, entonces no me metió en normalista y eso, pero yo ya me metí en teatro, pero luego, o sea, es algo que está en mi ADN, porque, a ver, como mamá y como mi mamá, recojo esa idea de que una mamá es una maestra. Una mamá da esa vida, pero una mamá está aprendiendo día a día cómo educar ese ser. Y eso es un trabajo de uno como maestro. Todos los días estar pensando cómo hago para transformar cosas que quiero transformar. Esa es la pedagogía. Entonces, yo sentía que de mi mamá aprendía mucho eso. ¿Cómo hacía mi mamá para atender 8 hijos, ¿sí? En la casa y
lidiar como con todo eso, con la administración del hogar, con la administración de un hombre policía, con la administración de 9 hijos, con ser feliz, porque mi mamá yo creo que se peleó mucho ser feliz también. Entonces era aprenderle a ella. Y luego siento que lo tenía. Entonces yo me acuerdo, mi clave, digamos, de empezar a trabajar en la enseñanza fue, Luis Carlos Medina era mi maestro cuando yo entro. Él trabajaba en lo que era la Diego Echavarría, el musical, que era en el Poblado, en la escuelita al lado de la estación de policía, ahí en la calle La Buena Mesa. Y él estaba empezando a dar clases de expresión corporal con los niños. Y yo fui un día a ver, me dijo, yo estaba ya en la universidad, pues que vayan ustedes entrando como a mirar qué es eso de enseñar teatro y me acompañen a una clase. Yo fui a verle la clase y yo empecé a criticarle, pues ¿cómo se te ocurre hablarle a los niños así? ¿Cómo se te ocurre quedarte con la misma camisa que tenés de manga larga para trabajar con los niños, para jugar con los niños? Empecé a criticarle eso, entonces me dijo, ¿sabe qué? Quédese ahí usted. Y me dejó, me soltó a que yo me quedara como profesora. Ese fue mi primer trabajo. Y era como empezar a buscar esa esencia de qué es enseñar, qué es estar con los niños, qué es aprender de ellos. Y luego ya sí empecé a trabajar la pedagogía y a hacer el posgrado fue en pedagogía del arte. Y en la EPA, ahí empecé luego en la EPA. Y enseñar sigue siendo como un acto creativo. Y en el teatro, los personajes son como mi propia enseñanza, es como mi parte pedagógica conmigo misma. Cuando yo investigo los personajes, cuando aprendo de esas vidas, cuando les enseño quién soy yo y ellos me enseñan quién son ellos, ahí también hay un acto de educarnos en el teatro y en la enseñanza. ¿Qué pasó en la EPA? Es decir, la EPA fue muy importante en la ciudad para muchos procesos de cultura. Tú estuviste ahí en todo ese proceso. ¿Cómo era la EPA? ¿Qué tenía la EPA que era además como esa otra opción para los que no estaban en la de Antioquia o querían tener una formación, digamos, un poco distinta? Pues primero que todo, la EPA, la perspectiva de la EPA era que las personas que entraran a estudiar cualquier arte, o danza y pintura, que fue lo primero, y teatro, luego ya fue artes plásticas, pues pintura inicialmente era como técnicas. Pero era la posibilidad de que las personas pudieran estar allí trabajando. Esa era como una cosa muy diferente, mientras que en la de Antioquia o en otras escuelas, digamos de arte, en lo que llamaba pues el conservatorio en la de Antioquia, eso, la idea era que el estudiante se dedicara exclusivamente las 24 horas del día a estudiar, a la academia y a eso, mientras que la EPA siempre pensó en la posibilidad de que el estudiante tenía que buscarse la vida por otra parte. Eso, digamos, diferencia mucho la posibilidad de ingresar. Y lo otro es que, de alguna manera, en ese estado de trabajar así, es aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos los estudiantes acá. Entonces, ¿cómo los aprovechamos al máximo? No muchas materias, sino las esenciales y que sean muy experimentales, muy de creación, muy de que cada uno se encuentre allí, de tratar de ganárselos un poco a la calle, de ganárselos incluso al trabajo, a la parte laboral, así que yo me acuerdo que yo tenía estudiantes, un estudiante, por ejemplo, me acuerdo en este momento, que trabajaba cargando madera cuando existían todas esas de madera que hay por el hueco abajo. Sí, lo que era como lo que es por Cisneros, ¿sí? Eso, por ahí. Y él cargaba madera allá, esos eran unos músculos así, y uno llegara a expresión corporal tratando de que él se relajara, de que, o sea, entonces era como de alguna manera que encontraran
otras maneras de vivir, aunque se les daba el tiempo para que trabajaran porque había que sobrevivir, pero que encontraran otras formas de vivir en la vida que les posibilitara una mejor vida, una calidad de vida diferente. Hay un momento en el que tú has estado y has pasado por muchos proyectos artísticos y has estado rodeada de músicos, sobre todo en tu vida personal, que es vivir con una vida como completa, con todo el arte alrededor. Eso, contanos cómo es Bertanelli en su cotidianidad, en pensar todo el tiempo en la creación, Eso es muy rico, pues, a ver, ¿qué te digo? O sea, y los hijos, por ejemplo, tener 3 hijos y decir que los tengo dentro de la vida que quiero ir llevando, que es no dejar el teatro, no dejar la enseñanza, saber que existe un tiempo como de asueto, digamos, sobre todo de la creación del teatro, porque con cada uno de los hijos, más o menos un año, no estaba en montajes, pero, pero darme la posibilidad como de juntar toda la vida, pues no tener como una vida separada de la que trabaja enseñando, la que actúa y la que es mamá. Eso me lo ha posibilitado, es como cómo pensar el arte desde como de todos los ámbitos. No el arte como una técnica de actuación, no el arte como una técnica de un instrumento, no el arte como una técnica pictórica, sino el arte como un modo de vida. ¿Sí? Y además, pues y así ha sido como maravillosa la vida, los compañeros que he tenido tienen como esa misma idea o hemos juntado nuestras ideas del mundo y hemos podido como vivir esa cotidianidad juntos, donde nos podíamos quedar, por ejemplo, yo con Darío me podía quedar 2, 3 de la mañana y hablando de una pieza musical y escuchándola, aprendí a escuchar música con él, de verdad escuchar. Y de ahora con Jorge Mario tener una idea en la cabeza y estar de pronto haciendo algo, lavando un trapo o lavando un plato y de pronto yo decirle, no, es que yo creo que eso debe tener rayas blancas. Pero él sabe de qué estamos hablando. Entonces todo el tiempo es como mezclar la vida, ¿cierto? Con la persona con la que vivo, mezclar esa vida de creación todo el tiempo. Vos has estado en muchas obras en Medellín, creo que son incontables y todo el tiempo hay preguntas nuevas. Hace poco hablábamos y te estabas haciendo la pregunta por personajes que de pronto se han parecido y que de pronto me decías, yo creo que voy a hacer algo con eso. ¿Qué es después de vivir tantos personajes, reflexionarlos y de pronto qué se siente? Es decir, ¿son tan parecidos o no son tan distintos? ¿Finalmente son ellos o soy yo? Eso es muy complicado, tanto que todavía estoy pensando, no, yo no sé cuándo acabaré de pensar quién soy yo y quiénes son ellos conmigo, pero sí me parece muy extraño. Por ejemplo, venía pensando de los personajes que siempre son como conclusivos. Entonces me acuerdo en muchas obras. Estos días, buscando las fotos que necesitamos para Citimed, vi la foto de la maestra, que fue como una primera obra en forma artística que realicé con la de Antioquia. Y yo tenía, aunque todas éramos la maestra, hay una fotografía mía que hizo Juan Camilo Segura, que es un fotógrafo de Bogotá, que estoy así yo sola, que es como uno de los discursos finales de la maestra, que es como conclusivo a todo lo que ha sido, a todo lo que fue la maestra, ¿cierto? Lo que vivió. Yo, bueno, me acuerdo en La Guandoca, por ejemplo, hay un último pedazo de La Guandoca donde yo cierro la obra con un texto como conclusivo. Me acuerdo por ejemplo, en Mi barrio Historia de un amor, ahí no tenía un texto, pero yo cerraba la obra con un gesto, con la pareja y yo cerraba la obra.
En CityMed, por ejemplo, el último texto que cierra esa obra, ese momento como reflexivo, y yo, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿será que es que yo soy demasiado conclusiva con todo o qué? Pero a veces me molesta un poquito, pero es que siempre es como yo narrativa, como yo conclusiva, como yo... Como tu maestra. Sí, como yo maestra. ¿Será que todo va a ser así? Bueno, no sé. No sé, yo no sé. Todavía vienen muchas cosas como que aparecen. Hoy estás experimentando la performance y las acciones sin conclusión, Sí, sin sí, eso. sí, ¿Qué, sí. qué se ha significado, digamos, después de tanto teatro narrativo, conclusivo, enfrentarse hoy a eso? ¿Qué ha generado? ¿Qué ha generado? Yo creo que por ahí voy. O sea, eso nació desde un poco de Las Guisas, donde tengo un personaje que también puede ser muy reflexivo, muy conclusivo, pero lo saqué de la obra y con él armé como otro monólogo muy para la cotidianidad de los sitios donde voy, que cuando estuvimos en Nueva York lo hice en una librería, jugando a ese momento de esa librería y de alguien que llega a limpiar en esa librería. Entonces eso me puso como en un estado distinto, como en un estado muy presente, más presente, no el presente de la obra y del tiempo de la obra, sino en el presente y el tiempo real, del ahí y del aquí. Eso es lo que me pone el performance, eso es lo que me hace transformar el gesto. Ahorita terminamos de editar del performance que hicimos en Cali de Gorrión Roto, y yo veo la edición del video y me veo mi rostro y le digo yo a mi marido, le digo, todavía tengo un rostro dramático, todavía tengo un rostro teatral. No, tengo que buscar otro, tengo que buscar más presencia, menos el punto de fuga, porque a veces, y mi formación fue con el punto de fuga, Claro. ¿cierto? Ahorita siento que ese punto de fuga no se puede ir. Además lo ligo como a mi cotidianidad, que en mi cotidianidad en la calle estoy jugando a aprender a ser invisible. Y jugando a ser invisible hay una técnica con el punto de fuga. Pero entonces, ¿cómo no hacerlo en el performance? ¿Cómo no hacerlo en la escena? En eso estoy ahorita, más en ese contacto con el público, más en esa realidad de mirar ya aquí y al mirarte a los ojos no poner ningún punto de fuga, sino esta realidad. Eso es lo que me ha traído el performance ahorita y creo que seguiré por ahí como buscando, investigando. Para terminar, Berta también se ha preguntado mucho por la educación en la ciudad, desde las redes, desde la educación complementaria, desde haber sido profesora de institución pública. ¿Tú crees que faltaría a Medellín para tener una formación, una educación más sensible? Yo lo pienso desde la escuela, pues desde el preescolar, desde la primaria, desde las escuelas públicas, de cómo pensar una educación persona a persona. No hablo de esa irrealidad de posibilitar un grupo siquiera de 25 estudiantes, que es como lo mínimamente ideal. No, sabemos que aquí son 40, ¿cierto? Pero ¿cómo lograr la magia de que con esos 40 en una institución se logre esos contactos? Se necesitan maestros muy magos y creo yo que a eso es lo que apunta la educación. Y yo trabajando pues en la Facultad de Educación, que doy un taller, una materia de juego y arte, es como buscar en esos futuros maestros como esa humanidad y cómo, digamos, desde el arte generar esa humanidad. No se pretende que ellos sean artistas, sino como, digamos, desde esa vida artística, en el sentido de ser sensibles, el maestro haga de su hacer como también ese arte.
de llegar a los estudiantes, de tenerlos más en cuenta, de sentirse menos maestro y más compañero, aunque sea el que tenga el saber y el manejo del grupo, porque eso no se desprende, pero como lograr ese contacto real con esos niños que se tienen ahí. Desde ahí, pues desde la misma escuela, nos toca a los maestros desde la misma escuela. Yo todavía no he dejado de ser maestra y maestra de niños. Eso me encanta todavía, tirarme al piso, reírme con ellos, caerme, ensuciarme, eso todavía me gusta. Berta, muchas gracias. Qué Hombre, bueno conversar contigo, con esa pasión que hablas de la educación y del arte como un proceso conjunto que no puede separarse. Con Bertanelli, una actriz maestra de esta ciudad que todos los días sigue pensando y creando para mejorar esta sociedad. Nos volveremos a ver en otro programa. Muchas gracias. gracias, gracias. Gracias. Salud. Salud.